Con estos materiales yo he creado más de 17 bebés Reborn. Hola, yo soy Yuli y es un placer darte la bienvenida a este canal. En este video te voy a mostrar los materiales básicos para que puedas hacer tu propio bebé Reborn. No es para artistas de renacimiento profesional. Eso sí, el que tú hagas tu propio bebé Reborn en casa no le quita en nada lo espectacular que te puede quedar. Sin más por el momento, vamos a empezar. Lo primero que se necesita es la base, es decir, el muñeco en donde vamos a pintar las técnicas de renacimiento e hiperrealismo. A esta base se le conoce como kit Reborn y podemos elegir kits de distintas categorías. Por ejemplo, un kit de categoría profesional. Este es un kit creado por la artista escultora Pink Lau. Este es el modelo Tegan. Y estas piezas corresponden a un kit original. ¿A qué se le da la categoría original? Bueno, pues es creada a partir de un artista que ha esculpido este modelo en específico. Para más detalles voy a dejar un video anclado en la sección de información, en la descripción del video y claro, en la pantalla final para que tengas mucha más información y detalles. Cuando se adquiere un kit nuevo, siempre va a tener la descripción en blanco, que es como está en este momento, sin pintura, sin detalles, sin cabello. La mayoría de las veces incluye un cuerpo de tela. Existen otro tipo de kits con la etiqueta NPK, que son copias de los originales. La calidad en materiales y en detalles esculpidas en el diseño es más baja, pero siguen siendo lindos y una muy buena opción si es que vas empezando. Otro tipo de kits son como estos. Este es un kit de marca original y se queda en la categoría Playline. Algunas personas lo identifican como un kit modificado. Este en específico es de la marca Berenguer en la colección Prematuros y su diseño busca imitar a un bebé recién nacido, prematuro, pero con detalles realistas. Está diseñado para que infantes puedan jugar con él. El material llega a ser más rígido para que tenga una alta resistencia a los juegos de los infantes. Y está también esta opción en kit, un muñequito que no está diseñado para parecer bebé real, pero aún así con las técnicas de renacimiento se puede conseguir un efecto de hiperrealismo muy bonito. Este es un modelo genérico de la marca Nenuco, de hecho es un modelo antiguo. Este es de la década de los 90 y aún así a este tipo de muñecos que no tiene para nada pensado parecer un bebé real, se le pueden dar efectos hiperrealistas con técnicas de renacimiento y conseguir un efecto muy bonito. Lo siguiente que se necesita es muy importante, es la pintura. Con ellas vamos a crear tono de piel, efectos de piel, que son muy distintos, venas, rojeces, pliegues, arrugas, pequeños puntos de grasa e incluso cabello, cicatrices, marcas de nacimiento, algunas heridas, en fin, todas las características de la piel humana. En las pinturas existe gran variedad de lo que podemos usar, como son pinturas de secado al aire de base acrílica, pinturas de óleos y algunos lápices de colores. Aquí te muestro pinturas de secado al aire porque son las que yo utilizo. Las artistas profesionales normalmente suelen variar sus técnicas entre pinturas de secado al aire y pinturas que curan con calor, es decir, utilizan horno. Yo prefiero utilizar pintura de secado al aire y todas las pinturas que utilizo están en esta caja. Yo tengo muchos colores porque realizo otro tipo de proyectos manuales, pero los colores que se necesitan son estos. Color marfil, un color negro, aunque en pantalla se ve muy oscuro, es un azul ultramar. Un verde, este puede ser verde musgo o verde hoja, tiene que ser un verde muy intenso. Rojo, este puede tener su variación en magenta y que siento yo es mucho mejor, un tono vino y un tono ocre. Estos 7 colores van a ser la base de todo el bebé. El color marfil y el color negro nos van a dar luz y oscuridad a otros tipos de mezclas con el resto de los colores. El azul ultramar y el verde nos van a dar profundidades y venas. El color rojo o magenta junto con el vino nos van a ayudar para hacer rojeces, pliegues, heridas, cicatrices y marcas de nacimiento.
y el color ocre en combinación con el resto de los colores nos va a permitir crear efectos de piel y tonos de piel. Y lo mismo aplica con otro tipo de pinturas, como la pintura al óleo. Y para los colores, estos se llegan a ocupar para hacer pequeños efectos como lunares, marcas de nacimiento, algunas heridas, y la especialidad de este tipo de colores son los cabellos. No todos los colores pueden utilizarse, de preferencia tienen que ser unos acuareables, que con el agua activan sus pigmentos. Otra característica que tienen que tener este tipo de lápices es que son de madera, en su mayoría de uso profesional. La mejor marca para este tipo de colores son los Prismacolor, y los colores que en su mayoría se ocupan son el marrón o café, el blanco y el negro. Para personas principiantes o que deseas hacer un solo bebé ribor para ti, es mucho más recomendable utilizar pinturas de secado al aire. Así no necesitas adquirir el horno de secado, y que es un aparato bastante costoso. Además de que ese horno no lo podrás utilizar para alimentos después. Los plásticos a los que se les aplica una cantidad alta de calor suelen soltar pequeñas sustancias tóxicas invisibles para el ojo humano, pero muy dañinas para la salud. Así que ese horno no puede ser utilizado para ingerir alimentos, por más que los limpien, los laven o dejen pasar tiempo. Así que la adquisición de un horno de secado para pinturas al óleo que secan al horno puede ser un gasto bastante elevado. Es por eso que mi recomendación suelen ser pinturas de secado al aire, además de que no sueltan sustancias tóxicas. Como extra, para pinturas de secado al aire, solo se necesita como un emulsionante el agua. Pero en pinturas como esta, que es pintura en base al óleo, se necesita un líquido extra, los solventes. Este solvente te recomiendo que sea un solvente sin olor, y cuando lo apliques, procures estar en un lugar abierto y ventilado, pues estos solventes, aunque no tengan olor, sigue siendo nocivo para la salud. La mayoría de estos líquidos suelen tener advertencias de uso. Por ejemplo, este producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Contiene disolventes, sustancias tóxicas cuya exposición por cualquier vía, inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de menores de edad. No se ingiera. En caso de ingesta, no provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato y urgente. Evite el contacto con la piel y los ojos. Este producto debe tratarse con ventilación adecuada y cierre el envase después de su uso. No significa que no debamos utilizarlo, solo que tengamos las precauciones adecuadas. Para poder trabajar las pinturas, se necesitan algunas herramientas extras. Por ejemplo, los godets. Ya que estamos trabajando con pintura acrílica y en algunas ocasiones podrías trabajar con pintura al óleo, te recomiendo utilizar un godet de cerámica. Estos van a facilitar tanto la mezcla de las pinturas para crear distintos tonos, como su limpieza. Este que yo tengo aquí es justamente uno de cerámica y es un pequeño lujo que me quise dar, pero se puede utilizar fácilmente cualquier godet de plástico. Esos son mucho más económicos y aunque suelen mancharse un poco al momento de utilizarlos, especialmente con las pinturas al óleo, aún así sigue siendo una muy buena opción para empezar tus propios bebés ribor. Como antecedente personal, cuando yo empecé a hacer mis primeros bebés ribor, no tenía este godet de cerámica, pero sí utilizaba este plato de cerámica. Es un plato pequeño y en este hacía todas mis mezclas. Este es exactamente el mismo que utilicé en un video que dejaré por aquí como video de referencia, y podrás notar que pese a los años y el uso, el plato sigue intacto. Otra cosa que se va a necesitar son las esponjas. Para la mayoría de los efectos se necesitan esponjas tanto para aplicar la pintura como para difuminar la pintura. Este es un material muy necesario. La mayoría de las veces se van a utilizar esponjas cosméticas sintéticas y hay un efecto en específico que es el efecto moteado, en el que se utiliza una esponja natural marina. Esas esponjas suelen ser un poco caras. Por suerte, ese efecto que genera la esponja marina natural se puede crear con esponjas sintéticas cosméticas.
De estas se necesitan varias, pues cada una va a tener su propósito. Por último te muestro los pinceles. Cada uno de estos pinceles va a servir para crear un tipo diferente de efecto. Pinceles planos como este se utilizan para aplicar los colores base, las neutralizaciones y los tonos de piel. Pinceles de punta ayudan para los efectos de piel. Los pinceles delineadores justamente para hacer líneas tan finas como el cabello, los puntitos blancos en la nariz, algunas petequias y rojeces. Pinceles rígidos y redondos ayudan para crear efectos de enrojecimiento en mejillas, codos, manos, etc. Pinceles tipo abanico. Estos ayudan a aplicar efectos de profundidad, zonas cálidas o frías, como son debajo de las ojeras, las sienes, el área alrededor de la boca, incluso estas pequeñas profundidades que se generan en la mano. Pinceles con un efecto muy afelpado pueden ayudar para crear efectos de moteado y rojeces. Y pinceles tipo lengua de gato. Este tipo de pinceles ayuda para los labios, algunas zonas específicas como los ojos y en especial las uñas. Puedes utilizar pinceles sintéticos o pinceles de fibra natural. Siguiendo la idea de ir creando un bebé ribor, hemos terminado con colocar la base, aplicar capas de colores para los efectos hiperrealistas y ahora queda el poder sellar esas capas de pintura. Se necesitan barnices o esmaltes. Estos van a proteger a la pintura para que su pigmentación dure mucho más. Estas capas van a proveer una protección contra el polvo, algunos arañazos e incluso decoloración causadas por el sol. Durante el paso del tiempo yo he probado distintos esmaltes, pero lo mejor que te puedo recomendar son los esmaltes a base de agua con secado al aire. Puede ser de la marca que sea, pero es muy importante leer las etiquetas. Por ejemplo, este es de secado al aire y es un barniz para proteger pintura acrílica. El barniz también tiene una base acrílica, por lo tanto, si yo utilizara pintura de secado al aire con emulsión acrílica y protejo con este esmalte de base acrílica, queda perfecto. Dentro de los barnices tenemos dos tipos de efecto final, el efecto brillante y el efecto mate. Es muy recomendable utilizar el efecto mate en todas las superficies que van a imitar la piel, pues nuestra piel, aunque tiene cierto reflejo de luz, normalmente suele verse mate. Y ya que los materiales que hemos estado utilizando en realidad todos provienen de los plásticos, pues estos de por sí ya tienen un cierto reflejo de luz. Tanto el kit, que suele ser vinil o soft vinil, sigue siendo plástico. Las pinturas, especialmente si son acrílicas, tienen un efecto brillante y los óleos ni se diga, justamente porque son a base de aceite y reflejan la luz. Para crear un efecto de piel más natural se necesita un barniz que dé ese acabado mate. Sin embargo, se necesita un barniz de efecto brillante para algunas zonas, por ejemplo, los labios, que suelen estar hidratados por la babita de un bebé real y que también se va a buscar imitar en un bebé ribor. Los bebés suelen tener húmedos la parte alrededor de los ojos por las lágrimas o simplemente por la humectación natural del ojo. Para imitar ese efecto en los bebés reales y pasarlo a bebé ribor, pues se necesita un barniz con efecto brillante. Y también suele utilizarse en las uñas, pues suelen tener un brillo diferente al resto del cuerpo. Estos esmaltes son muy necesarios, son la capa final para darle ese efecto aún más natural y protegen todo el trabajo que hicimos anteriormente. Para agregar cabello a los bebés ribor se necesitan fibras que imiten el cabello humano. El más recomendable es el mohair, que es un tipo de fibra muy fina que permite imitar el cabello tan delgado que tienen los bebés. También tenemos una alternativa que es utilizar cabello natural. Este puede ser cabello 100% humano o de algunas fibras como fibras sintéticas, que esa ciertamente no la recomiendo tanto, pues se siente, como su nombre lo indica, muy sintético, pero puede ser una opción, especialmente para comenzar en este mundo del renacimiento. Otras fibras que se pueden utilizar
son las fibras naturales de origen vegetal. Estas pueden ser como el bambú o el algodón. Menciono su origen vegetal porque el mohair normalmente viene de origen animal, como son las alpacas o incluso algunas lanas de cierto tipo de ovejas. Para poder colocar estas fibras en el bebé e imitar el cabello, hay una técnica que se llama felting, también conocida como injertado. Para esa técnica se necesitan unas agujas especiales. Se pueden encontrar como agujas para fieltrado. Estas agujas deben de ir acompañadas de un mango especial. Normalmente cuando las adquieres vienen juntas, pero de no conseguir este mango, puedes trabajar con las agujas solo recargando con la parte curva de ella. Como nota extra, déjame decirte que estas agujas son muy delicadas, pues necesitas el número más delgado para poder injertar pelo tan delgado o fibras tan delgadas. Esta técnica se hace pelo a pelo. Es muy larga, es cansada, pero el resultado queda impecable, hermoso. Como cualquier herramienta de metal, especialmente agujas, son afiladas, pero este tipo de agujas tiene varios cortes dentro de su misma aguja. Con esos cortes se atrapa el cabello y se deposita ya en la superficie, en este caso la cabeza de un bebé reborn. Pero esos pequeños cortes, si tú los tocas con tus dedos, podrías ocasionarte una lesión. Hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de agujas, ya sea por el costo o por el riesgo. Si no deseas utilizar el mohair o fibras que imiten el cabello para utilizar la técnica del felting, no te preocupes, puedes utilizar pinceles. Se puede utilizar un pincel delineador o pinceles abanico. Puedes utilizar incluso cepillos de dientes, pues cada una de sus fibras va a dibujar un cabello de forma más rápida. Esta es una alternativa. Y por supuesto, como mencioné antes, podemos utilizar lápices de colores. Y este tipo de colores van a dibujar pelo por pelo. Como extra se necesita otro artículo más, los ojos, pues la mayoría de los kits no los incluye. En los ojos existe una gran variedad, tanto por el color de ojos como el diseño e incluso el material, pues algunos están hechos de acrílico, un plástico que está recubierto de una segunda capa transparente que imita bastante bien el efecto de ojo natural. Pero sin duda los mejores son los ojos de vidrio. Sus diseños suelen ser completamente hiperrealistas y el vidrio imita bastante bien ese reflejo de luz provocado por el humor vítreo de nuestros ojos naturales. Sin duda son la mejor opción. Todo depende de qué efecto queremos que tenga nuestro bebé. Existen algunos diseños que causan una mejor intención de tener un ojo real, pues hay ojitos que se ven muy falsos, como por ejemplo este. Este es un ojo que es casi de color rojo. Se supondría que iba a ser café, pero el diseño se ve bastante irreal. En cambio este tiene un efecto de tono café mezclado con negro y varias hebras que simulan la textura natural del ojo. Y los dos son del mismo material, acrílico. Lo que cambia es el diseño. Estamos llegando al final, así que podemos hablar del cuerpo. La mayoría de los kits al momento de adquirirlos incluye qué tipo de cuerpo necesitan. Algunos de cuerpo completo y otros solo por fracciones. Por ejemplo, este es solo de la parte baja del torso, que incluye los anclajes para las piernas. De ser necesario, puedes crear tus propios cuerpos, así que necesitarás tela. El tipo de tela que yo te recomiendo es una que no estire, pues el cuerpo debe de mantener su forma, que tenga un aspecto similar a la piel. Normalmente se utiliza la gamuza y claro, relleno para el cuerpo, para que este quede suavecito. El relleno que yo he utilizado es uno que se llama nube esfera. Es muy suave y tiene buena resistencia al paso del tiempo e incluso las lavadas. Dentro de los cuerpos hay un algo específico que le da ese efecto de bebé real. Es el peso. Con el peso podemos conseguir movimientos naturales que tienen los bebés. Por ejemplo, al ser levantados, la cabeza suele irse un poquito hacia atrás. O incluso, si levantamos por completo al bebé,
Los brazos deben de caer y no quedarse extendidos. Los muñecos normales están rellenos solo del cuerpo, por lo tanto, al levantar las extremidades, estas quedan rectas. Pero si tienen peso, estas van a caer. Y al momento de levantar a un bebé, provoca esto, que sería el movimiento más natural en un bebé real. Este peso puede conseguirse con varios materiales. El más recomendable son las esferas de peso. Estas suelen ser un poco caras, así que mi recomendación como alternativa son las arenas. Estas arenas deben de ser sintéticas, no deben de tener residuos orgánicos. Tampoco deben de ser arroz, garbanzo, frijoles o algo por el estilo. Nada orgánico. ¿Y por qué no? Bueno, este tipo de arena que va a provocar el peso va a ir dentro de unas medias. Van a funcionar como un tipo de bolsita. La arena va a introducirse en ellas y va a quedarse guardadita. Esta es la arena recubierta con una media. Lleva varias capas para que la arena no se salga. Y esta bolsa de peso va en el interior del cuerpo. Se coloca así. Esta va acompañada con el relleno. Entonces, si en algún punto a tu muñeca le llega a entrar humedad, ya sea porque se mojó directamente o por la humedad del ambiente, si esta bolsa de peso contuviera algún elemento orgánico, como son semillas o granos, va a empezar a producir hongos, mal olor y contaminación. Algo que no se desea para nada que tenga contacto con nosotros, en especial si es un artículo como son los bebés Ribor. Es por eso que el relleno debe de ser inorgánico, en este caso arena sintética. También encuentras el ecovidrio, que es el que normalmente utilizan las artistas Ribor profesionales. Y también existe otra arena llamada arena sílica. Esa es todavía mucho mejor, porque además de no ser orgánica, absorbe la humedad eliminándola. La arena sílica tiene un costo más elevado que el ecovidrio y el ecovidrio suele ser un poco más caro que este tipo de arena. En todos los proyectos Ribor que yo he hecho he utilizado esta arena y con el paso de los años he comprobado que esta es una muy buena opción porque es económica, fácil de conseguir y además es muy duradera. Y listo. Esos son todos los materiales básicos que necesitamos. Sé que puede parecer una lista larga de materiales y algo confusa, pues estoy haciéndola lo más rápido posible. Pero no te preocupes, más adelante te voy a enseñar en un video específico hablando de cada material, las variaciones costosas y económicas que tienes en cada uno de ellos, con qué los puedes reemplazar y las variantes con las que puedes trabajar. Este video, aunque ha sido algo extenso, sigue siendo una guía rápida y en algunas ocasiones se necesitan más detalles, así que podrás guiarte de los siguientes videos. Mientras tanto, no te preocupes, nos vemos en la sección de comentarios si es que tienes alguna duda o incluso si tienes alguna sugerencia de los materiales que aparecieron en esta ocasión. Sin más por ahora, yo me despido. Te deseo días felices, muy felices y que cada día sea mejor que el anterior. Nos vemos pronto. ¡Mua!